Muy buen día a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Estamos dentro de cierta forma dando continuidad a la parte de la jornada de protección de datos específicamente. Pues tenemos a un invitado especial, en este caso está Pablo Arteaga. Él es director, digo, de igual forma, si me equivoco, Pablo, pues, también corrígeme, de la empresa PDP Expert. Y el día de hoy, pues nos va a estar platicando un poco de los diferentes tipos de requisitos normativos. em, y cómo de cierta manera pues emplearlo o cómo llevarlo a cabo hacia los comportamientos, pues ya un poco enfocado más a la parte operativa. Cómo hacer un uso de estándares de forma un poco más estratégica, cuáles serían los diferentes tipos de mejores prácticas con relación a la parte de la protección de datos. Entonces, Pablo, muchísimas gracias por por tu asistencia el día de hoy y pues, los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, Jesús, y también pues encantado de poder acompañarles por acá. Y bueno, vamos a tener en esta ocasión una síntesis de muchas cosas que en estos años he ido reflexionando. Mi formación es de core, es de abogado, pero yo soy más consultor que abogado realmente hasta cierto punto. Y bueno, es esta parte de cómo uno puede pasar de los requisitos normativos a los comportamientos operativos. Esta expresión en realidad, entre comillas, la robé, la copié de un querido colega español, y me parece que representa de una manera muy gráfica qué es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, la descripción de esta especie de subtítulo, el uso estratégico de estándares y mejores prácticas en la parte de protección de datos personales, es algo sumamente importante porque no hay que reinventar la rueda, pero tampoco uno tiene que creer que por el solo hecho de invocar, por así decirlo, un estándar o una mejor práctica a la hora de uno estar haciendo algo, quiere decir que lo esté haciendo bien. E inclusive a veces uno no tiene una aproximación sencilla a eso, especialmente para los perfiles jurídicos. Esto no suele ser fácil por la formación que tienen y por la visión que tienen respecto del planteamiento de esto. Entonces, esta sesión que vamos a tener aquí prácticamente busca plantearnos no exactamente una respuesta, sino los criterios que tenemos que tener en torno a una pregunta. ¿Cómo debemos nosotros preguntarnos, plantearnos, entender el problema? Entonces, esta conferencia en realidad no es un repaso de requisitos normativos detallados, porque pues yo ahorita, bueno, PDP Expert nace como una consultora ecuatoriana. Yo ahorita estoy en Argentina, estuve recién en Chile también. Y más allá de hablar a norma chilena, Argentina, hay que hacer un poco de abstracción de todo esto y ver qué podemos hacer frente a las cosas que están sucediendo. Con este contexto brevísimo, quisiera comenzar por presentarme un poco. Quizá algunas de las personas que nos están viendo en la transmisión o que después nos verán en diferido, no saben quién soy yo. Mi nombre es Pablo Arteaga, yo hago parte de PDP Expert. Yo tengo el rol de gerente de consultoría y yo pues soy abogado de formación. Estoy ya cerrando una maestría también en tema de protección de datos personales y tengo formación en temas de sistemas de gestión, el sistema de gestión de la información sobre privacidad, que es la ISO 27701, también en la parte de la ISO 29100, que es la familia de la parte del marco de trabajo de la privacidad. Tiene mucho que ver con la parte de ingeniería de privacidad, privacidad desde el diseño. E igualmente tengo formación respecto del Reglamento General de Protección de Datos. Mi maestría también es enfocada a la parte del Reglamento General de Protección de Datos y soy miembro de la IAPP. Los que están en el mundo de la privacidad saben que esta es de las organizaciones, pues la asociación más representativa en temas de privacidad. E igualmente hago parte de este otro instituto que es igual una entidad sin fines de lucro, quizá algo más pequeña, pero muy interesante, que impulsa el tema del diseño de la privacidad operacional. Entonces, es mucho más práctico. La IAPP es fantástica, todo, pero acá estamos viendo mucho más temas de estándares, promoviendo mejores prácticas. Es algo sumamente interesante. Como dato curioso, yo soy eh, founding ambassador de este instituto, y eh, soy el único latinoamericano, me parece, o somos dos de habla hispana. Estoy ahorita un poco, pero bueno, de América Latina, bien Sudamérica.
De momento soy el único, hay mucha gente angloparlante. Estamos muy cruditos, entre comillas, en esta parte de privacidad, en la parte más técnica, operativa, pero eso quiere decir que tenemos muchas oportunidades y muchas cosas interesantes que hacer. Antes de plantearnos de lleno todo el tema, quisiera que vayamos por una parte como de hacernos ciertas preguntas, de brincar de una pregunta a otra para poder volcarnos a todas estas ideas que quisiera compartir con ustedes. Primero, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí en Ecuador, acá en Argentina, acá en México, en Colombia? ¿Qué está pasando en el mundo? Y es cada vez más claro que nosotros vivimos en un entorno con mucho más riesgo digital. Desde la parte de ciberseguridad, eso es claramente evidente. Ahora hablamos de las amenazas avanzadas que son persistentes. Vemos como hay una industria del ciberdelito, como las amenazas que tenemos son cada vez más complejas, más cambiantes, más sofisticadas y que exigen una respuesta mucho más robusta. Entonces, lo primero que debemos plantearnos es qué está pasando. Ok, vivimos en una época en la que el riesgo digital pues está creciendo en complejidad, está creciendo en sofisticación y pues bueno, junto con eso, además de la respuesta de tener mejores controles, generar awareness, ha habido un fenómeno de implicaciones regulatorias. ¿A qué nos referimos con este fenómeno de implicaciones regulatorias? Es que es básicamente porque ya han vulnerado a bastantes personas, han pasado bastantes cosas complicadas. Recién el derecho, los políticos, el Estado se ha empezado a mover un poco más, especialmente en Latinoamérica me refiero, respecto de estos temas. Entonces, vemos cómo ya hay cada vez más una estructura de la parte de privacidad, sí, por un lado, pero también de ciberseguridad. Entonces, juntamente con la parte de riesgo digital, vemos una regulación de la ciberseguridad y de la privacidad. Entonces, ¿qué está pasando? Riesgo digital y regulación de la ciberseguridad y privacidad. Bueno, en este sentido, algo muy importante es que en esta regulación específicamente de la privacidad, nosotros tenemos una especie de modelo o de una norma modelo, una regla de oro, entre comillas, que es el Reglamento General de Protección de Datos. La experiencia europea está claramente traspolada en varias de las normativas ya vigentes en Latinoamérica y también en los proyectos de normativa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Ok, por un lado, riesgo digital, regulación del riesgo digital cada vez más complejo, cambiante, sofisticado. ¿Cómo es la regulación? La regulación tiene una cierta uniformidad. No quiere decir que son equivalentes en sentido de todos sus artículos. La normativa de protección de datos no es equivalente en Latinoamérica en todos sus artículos, pero sí en sus elementos esenciales que son determinantes a la hora de configurar un programa de cumplimiento, son muy parecidos. Y eso nos permite a nosotros, básicamente, podernos apoyar de mejor manera en estándares y también gestionar de una manera un poco más sencilla la parte del cumplimiento normativo. Entonces, ¿cómo es la regulación? Actualmente hay una fuerte influencia del modelo europeo, que vamos a ver un poco cuáles son sus, entre comillas, elementos esenciales y que básicamente nos exigen a nosotros una aproximación sofisticada a la protección de datos personales. Y en esta aproximación sofisticada al cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, vamos a tener que volvernos hacia justamente cómo las organizaciones se gestionan de una manera sofisticada en temas que son existentes desde hace ya algún tiempo. Ese es como un poco el planteamiento de ideas introductorio. Insisto, ¿qué está pasando? Riesgo digital que ha desencadenado también ciertas implicaciones regulatorias. ¿Cómo es esta regulación? Al menos en materia de privacidad hay una cierta uniformidad a nivel latinoamericano respecto de la normativa europea, y eso nos muestra que podemos ir apoyándonos mucho en modelos de madurez europeos, que nosotros también desarrollemos los nuestros propios, que podamos ver estándares, que podamos ver la práctica internacional, siempre con mucha cautela, porque no estoy diciendo que la normativa es equivalente. De hecho, justamente uno de los desafíos que uno tiene es comprender que los regímenes de protección de datos personales no solamente son leyes de protección de datos, sino que dependiendo del sector, uno va a tener un marco normativo que tiene como columna vertebral la normativa de protección de datos,
pero los requisitos normativos son muy diversos y dependen de cada legislación específica y de cada sector específico. En síntesis, entonces, recordemos, riesgo digital con implicaciones regulatorias, con una normativa más o menos uniforme que la vamos a caracterizar dentro de poco y que nos exige un modelo sofisticado para cumplirlo. Y bueno, también ahí podemos hablar y lanzar algo de ideas respecto de cuál es el futuro de las soluciones de privacidad y de cumplimiento. Mi planteamiento personal y lo que nosotros, pues, cómo lo concebimos desde PDP Expert es que se deben integrar en las soluciones de negocios tanto la privacidad como el cumplimiento. Y esto no quiere decir solo privacidad desde el diseño, que es un tema muy interesante, sino inclusive en cómo nosotros proveemos el servicio y cómo nosotros como consultores concebimos el servicio y nosotros también como organizaciones queremos adquirir el servicio. Es decir, que ya en ciertas soluciones deberían empezar a ser una especie de one-stop solution. Esa es un poco de la visión de cómo tenemos nosotros visto que se van a ir moviendo las cosas. Ahora, comencemos un poco a plantearnos este tema de la protección de datos personales, porque queremos ir de lo normativo a lo operativo, ¿no? Pero lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es la protección de datos personales. Hay una naturaleza jurídica, la protección de datos es un derecho fundamental. Generalmente está ya reconocido en varias constituciones, es un derecho fundamental. Eso tiene implicaciones prácticas para el marco normativo que lo rige, para los estados. Al ser un derecho fundamental, les exige mucho más de su parte, se supone que deberían poner más garantías al respecto a la parte de su garantía, valga la redundancia que he dicho dos veces garantía, requiere mayores esfuerzos. Esto para los abogados dice mucho que sea un derecho fundamental, tiene un peso grande, pero a nivel un poco más pragmático, si nosotros somos un perfil técnico y también si somos abogados queriendo apoyar en la gestión y gobierno, no nos dice demasiado. Es importante, pero no nos dice demasiado de, bueno, ¿y cómo implemento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Uno tiene que pasar de esa visión etérea de que la protección de datos personales es un derecho fundamental, esa es su naturaleza jurídica y está muy bien, a una visión un poco más pragmática, que es la que está planteada en esos dos rectángulos de más abajo del primero, el segundo y tercero. Estos rectángulos, en el primero nos habla de un conjunto de normas. La protección de datos es un conjunto de normas y abajo también nos dice son medidas sistematizadas. Cuando hablamos de un conjunto de normas, entendemos a la protección de datos como un sistema específico de algún país. Bueno, en Europa, la Unión Europea, pues no solamente tiene por países la legislación, pero en el caso latinoamericano es la normativa. Nosotros la vamos a entender como un conjunto de normas que no solamente es la normativa de protección de datos personales, ojo. Está la Constitución, está la jurisprudencia constitucional, está la normativa de protección de datos, algunos tienen reglamento a dichas leyes, la normativa secundaria de la autoridad de control, pero también la normativa sectorial. Esto es especialmente cierto cuando nosotros interactuamos con clientes, bueno, con entidades, o uno es una entidad del sector financiero o de sectores regulados, ¿no? El sector salud, el sector farma. Vamos a tener bastantes requisitos que están en normativa sectorial planteados del uso aceptable de datos, e inclusive por ciertos regímenes, ¿no? El uso aceptable de datos de respecto a los menores, el uso aceptable de datos respecto de, por ejemplo, la parte de relaciones laborales, que son ya muy específicas de cada país, pero lo importante que tenemos que hacer aquí es tomar estos lentes de cómo concebimos cómo funciona la protección de datos de un país y tenemos que entender qué forma como que la protección de datos de un país es un conjunto de normas que rigen la relación entre diversos actores respecto al tratamiento de datos personales, el tratamiento legítimo y su resguardo. ¿Qué es importante acá? Las normas que son requisitos que un programa de cumplimiento va a tener que establecer, pero esos requisitos son requisitos que van a estar sobre la mesa a la hora de gestionar organizaciones. Entonces, cuando nosotros veamos a las normativas de protección de datos, nosotros tenemos que entenderlas como ciertos requisitos explicitados. Si usamos el lenguaje, la jerga de los sistemas de gestión, nosotros vamos a tener ahí requisitos de las partes interesadas, explícitos algunos. Y también vamos a poder ver a través de esa perspectiva de actores que hay ciertas partes interesadas. Entonces, con esa visión de, ok, en un país la protección de datos personales funciona como un conjunto de normas, un conjunto de parámetros que tenemos que seguir, que rigen a determinados actores, y muchos de esos actores son partes interesadas, nos puede ya traer un modelo mental, que eso es lo que yo he querido a través de esta presentación traerles, una serie de herramientas, de modelos mentales, para ver con otra perspectiva la normativa. Entonces, al nosotros ver una normativa de algún país, el que sea,
hay que comprender. El marco normativo es un todo sistémico, no es solamente una ley, y además hay actores. Y esos actores no solamente son los actores institucionales y no solamente son los actores que la ley te dice, por ejemplo, en Ecuador habla del responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos. No solamente son como esos actores, y de hecho en la normativa ecuatoriana, en el artículo 5 habla de los integrantes del sistema de protección de datos personales y enumera al responsable, encargado, al delegado, destinatario, la autoridad de protección de datos. No nos referimos solamente a esos nombres institucionales que tienen o a esas categorías que hay, categorías de sujetos obligados, el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, o ciertas instituciones, la autoridad de protección de datos, que son del régimen propiamente de protección de datos o que pueden tener un interés respecto de ello. Por ejemplo, autoridades de control en materia de competencia, en materia de regulación sectorial, por ejemplo, las superintendencias que regulan el sector financiero en cada lugar, o la entidad de control si es que no tiene el nombre y la figura de competente superintendencia en las respectivas jurisdicciones. En síntesis, entonces, requisitos. Cuando vemos la normativa en un país, requisitos. Requisitos, partes interesadas. Sí, marco institucional. Sí, hay que tener en cuenta esa parte. Sin embargo, ahí todavía, aunque nos empieza a ser un poco más claro qué es esto de la protección de datos personales, todavía estamos entendiéndolo muy en alto nivel, muy en abstracto. En alto nivel de abstracción me refiero, ¿no? El conjunto de normas, por supuesto, un conjunto de normas es cómo funciona en Ecuador, pero cómo funciona en nuestras organizaciones. Simple, es un conjunto de medidas sistematizadas. Justamente con Jesús conversábamos un poco antes de iniciar esta sesión, le comentaba respecto de que en Ecuador, pues por la nueva norma, porque la normativa es nueva, hubo mucho y todavía sigue algo, el boom de la implementación, y muchas veces no se entiende claramente, bueno, ¿qué vas a implementar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es esto de la protección de datos? ¿Cómo se ve en una organización? Se ve como un conjunto de medidas sistematizadas. Un error grave que yo he visto de primera mano y que sé que no es Ecuador ni el único ni el último y que puede ser un riesgo, un desafío que se plantea en las jurisdicciones que quieren modernizar su normativa de protección de datos, me refiero a nuestros vecinos países de Colombia, Perú, Chile, Argentina, podemos ver el desafío de que se quiera yuxtaponer las medidas. Son sistematizadas, yuxtaponer. ¿En qué sentido yuxtaponer? Muchas veces sucede en que simplemente quieren los abogados que ven una oportunidad ahí del mercado que la hay y es legítimo ir a por ella, y también entidades que están más dedicadas a la parte de asesoría o consultoría en temas de ciberseguridad, en temas de seguridad de la información, o que venden de algún modo, generalmente también lo hacen los que hacen esta consultoría, controles técnicos, implementación de estos controles, etcétera, etcétera. Lo que suele pasar es que a veces se juntan ambos y está el abogado que ve las cosas así como por este lado, te empapela de documentos, de contratos, de avisos, y del otro lado está la parte de ciberseguridad, que mira la seguridad de la información, considera un poco la parte de seguridad del dato personal, pero muchas veces hierra en la metodología de riesgo, porque en ciertas normativas ya hay exigencias de una metodología de riesgo específica y especializada en privacidad, y además fallan en el sentido de pensar que la seguridad del dato personal, o al menos el componente técnico de la protección de datos personales, es solamente la ciberseguridad. Y se olvidan, por ejemplo, de la parte de ingeniería de privacidad, que es un tema sumamente importante y que de hecho lo conversábamos también justo antes de iniciar esta transmisión, que es algo que no se tiene que descuidar. En síntesis, medidas sistematizadas, pero sí con un enfoque integral. Cuando decimos sistematizadas, no solamente hablamos de que existan estas medidas, sino que deben un orden coherente. ¿Cómo se ve la protección de datos personales entonces en una organización? Como un conjunto de medidas sistematizadas para asegurar el tratamiento legítimo de los datos personales y su resguardo. Ahí, ese tratamiento legítimo tiene que ver con los componentes normativos. Esos son los parámetros de legitimidad. El tratamiento es legítimo en tanto y en cuanto siga los requisitos que nos establece la normativa. Así se ve, digamos, la protección de datos personales en una organización desde una perspectiva de cumplimiento normativo. Sin embargo, tenemos que también tener en cuenta que en realidad, a la hora de regular la parte de los datos personales, lo que se quiere o lo que se debería querer no es propiamente bloquear el uso de datos, sino facilitar su tratamiento y su aprovechamiento legítimo.
porque el aprovechamiento de los datos personales es algo que nos puede hacer mucho bien como sociedad y también nos podría hacer y generar impactos terribles. Sin embargo, no tenemos que tener el sesgo y también como consultores, quizás es menos común cuando somos consultores corporativos o de organizaciones, suele ser más común de quienes están un poco más del lado de activismo, eh, hacer ese sobreénfasis hacia allá. Nosotros, y al menos, les digo a título personal y también hablo en la perspectiva que hemos querido ir plasmando desde PDP Expo con todo el equipo, nos vemos nosotros como facilitadores del aprovechamiento legítimo de datos personales. Facilitadores en el sentido de que ayudar a las organizaciones a que justamente ese mismo dato que uno lo quiere aprovechar logre cumplir los requisitos normativos y también las legítimas expectativas de privacidad de los usuarios. Entonces, la protección de datos personales, medidas sistematizadas, pero ver más allá del incumplimiento. Un tema importante también, y aquí pues como un dato ya un poquito más pragmático, yo creo que muchos de los asistentes quizá ya lo saben, eso suele ser más algo que uno tiene que plantearlo al personal interno, ya cuando está uno en un proyecto. Ok, la protección de datos personales de una organización no es solamente rol de una persona o de un departamento o una cuestión de un proyecto que inició y se terminó. No, tiene que ser un compromiso constante y misión de todo el equipo de la organización. Es un esfuerzo continuo y es un esfuerzo grupal. No es un esfuerzo aislado. Esto quizás no es para nada nuevo para muchos de ustedes. Es algo propio de cualquier tema de gestión del cambio. Es algo propio de cualquier sistema de gestión donde hay roles y responsabilidades que deben asumir las personas para que la organización logre conseguir sus objetivos en algún punto específico. También la protección de datos personales es fuente de amenazas y oportunidades, y ahí nada más simplemente para dejarles sobre la mesa que efectivamente tenemos que nosotros tener el uso estratégico de estándares de mejores prácticas. Podemos entenderlo como un uso estratégico en el sentido de que la organización se plantea eso en su estrategia, o también nosotros como consultores o como personal interno que quiere promover internamente un proyecto, tenemos que saber que justamente esta parte de protección de datos personales es fuente de amenazas y oportunidades. Amenazas en el sentido de la incertidumbre de que algo suceda y nos genere un impacto negativo, y oportunidades en la incertidumbre de que algo suceda y pues podamos tener un efecto positivo. Algo importante allí es considerar que sí, la protección de datos personales de las organizaciones tiene mucho que ver con el tema de cumplimiento, tiene mucho que ver con la parte de sanciones, pero hay que ver un poco más allá de ese tema. ¿Cómo vemos un poco más allá? A la hora de plantear un caso de negocio de la protección de datos personales, debemos plantear el costo del cumplimiento, por supuesto, pero también visibilizar el costo del incumplimiento, que no solamente se reduce a temas financieros y a la cuantía de la multa. Puede haber temas de continuidad de negocio, puede haber temas de costo reputacional, puede haber temas de costo de defensa ante conflictos que se dan por la Autoridad de Protección de Datos o conflictos judiciales, gastos en abogados me refiero básicamente. Entonces, todo eso va sumando y quizá a uno le salga más barato cumplir que incumplir. Es cierto que en organizaciones más grandes no es solamente el componente del cumplimiento en cuanto tal y la cantidad de la sanción, sino además entra la fórmula, cuánto uno puede ganar por eso. Pero cada vez más uno tiene que considerar cómo el consumidor percibe esa actitud de parte de las organizaciones, sin dejar de lado este tema de la ética y la responsabilidad social corporativa, ¿no? En todo caso, al plantear el caso de negocio, hay que ver que el cumplimiento puede en muchas ocasiones salir mucho más barato que el incumplimiento, no solo por la cantidad de la multa, sino también por el coste reputacional y otros costes asociados, directos e indirectos. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que hay cierto valor agregado que nos puede generar la parte de la privacidad. Y esto es especialmente cierto en las organizaciones, yo creo, de Latinoamérica, donde no siempre hay una forma ordenada de gestionar las organizaciones. La protección de datos personales, como vamos a ver dentro de breves instantes, en qué te exige a nivel del nuevo modelo regulatorio bastante imperante y que se está queriendo actualizar en Latinoamérica, porque la normativa latinoamericana pues está viendo mucho en sus proyectos a Europa, a lo que se hizo con el RGPD. Cuando nosotros vemos todo esto, bueno, consideramos, ok, está pasando esto, pero esto es algo sofisticado que nos está exigiendo un modelo de gestión en la organización
mucho más complejo. Y ese modelo de gestión puede ser la ocasión para que la organización incremente su nivel de madurez digital, incremente la mejora continua en sus procesos en la gestión, incremente también ese risk-based approach, incremente, bueno, se puede incrementar, mejorar, incrementar su nivel de madurez y también el nivel de madurez en temas de ciberseguridad. Hay muchos componentes que son importantes directamente desde esa parte de allá, otros que son más difíciles de medir, como está el hecho de la percepción de la reputación de la organización y demás, pero ya existen ciertos estudios que van dándonos cierta noción de cómo el consumidor va prefiriendo más cosas, bueno, compañías que empiecen a valorar más su privacidad, el talento también, pero también algunos otros elementos de retorno a la inversión, que es importante. Entonces, la protección de datos personales, para poder hacer una aproximación estratégica a los estándares de mejores prácticas, tenemos que también saber que es una decisión de negocio. Eso a muchas personas quizá les suene muy ruidoso, les conmocione, pero es una decisión de negocio en el sentido de que les he planteado acá, el conjunto de prácticas. La protección de datos, entendida como ese conjunto de medidas que se toman en las organizaciones, es una decisión de negocio. Y resulta que para poder operativizar realmente la práctica de la protección de datos personales, es esa visión de la protección de datos personales la que nosotros debemos impulsar y promover. Y como la protección de datos en su nivel mucho más operativo es un conjunto de medidas y esa protección de datos es fuente de amenazas y oportunidades, esto se traduce que en última instancia la protección de datos es una decisión de negocio o una decisión de las organizaciones y tiene que tener un caso de negocio. Tiene componentes éticos y sociales, es cierto, es verdad y es muy importante y no se puede descuidar. Pero sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que esta parte de la protección de datos no tiene mucho que ver con esto. Eso simplemente para plantearlo, ok, aquí lo vamos a hacer de esta manera. La protección de datos personales lo vamos a plantear desde su naturaleza jurídica hasta la parte de como un conjunto de medidas y entendemos que las organizaciones tienen frente a su mesa, los quienes lideran las organizaciones, muchas cuestiones que compiten entre ellas. ¿Cómo nosotros podemos actuar como facilitadores apoyándonos en estándares? Un primer gran enfoque es lo que nos dicen el enfoque centrado en riesgos. Hay amenazas y hay oportunidades. Debemos usar ese mismo lenguaje inclusive para comunicarnos. Dicho esto, avancemos un poco al modelo regulatorio. Yo le he puesto entre comillas contemporáneo. ¿No? ¿Será que les podría no gustar esta expresión? Más allá del nombre, que es solamente una etiqueta para que no nos quede vacío ese lado, lo importante es cómo nosotros vemos esta aproximación a la regulación de manera actual, cómo se regula la protección de datos personales a nivel actual. El RGPD es como que la manifestación concreta, inicial, icónica, eh, de la forma en que actualmente se va concibiendo la parte de protección de datos, que ha tenido una gran influencia a nivel global e indiscutiblemente a nivel Latinoamérica. Y no solamente el RGPD, en su momento la directiva tuvo su influencia en diferentes países, entre ellos, pues, evidentemente Colombia y también México. Pero acá lo importante es decir, ok, hay una nueva tendencia, no es precisamente, simplemente la tendencia del RGPD, sí, es la que se plasmó, es el pionero, pero no estoy diciendo que el RGPD sea un estándar, pero indefectible, que no tiene errores, que no tiene puntos de mejora. Lo que estoy diciendo es que hay una manera que se está regulando la protección de datos personales y esa manera era justamente lo que les decía a la hora de plantearnos la pregunta inicial. Recuerden, ¿cómo es la regulación? El modelo del RGPD se está volviendo en un referente, pero más allá de dar el nombre del modelo del RGPD, es lo que nos exige lo que yo llamo modelo regulatorio, y es la forma en que se regula la protección de datos personales, la forma en que está establecida, configurado ese conjunto de normas que vimos que también en la protección de datos personales en un país. ¿Qué te exige? Que tú no puedes salirte de ahí. Es como si, por ejemplo, yo estuviera diciendo, ok, en esta competencia lo que vamos a hacer es, vamos a competir cocinando comida peruana. No podría ir yo con una comida ecuatoriana típica. Por ejemplo, acá hay algo que se llama yaguar locro. Bueno, no acá, porque yo no estoy ahorita en Ecuador, pero en Ecuador hay algo que se llama yaguar locro, que es un locro particular, especial, muy bueno, para quien le guste, pero que no tiene nada que ver con cocina peruana. Yo no puedo salirme del modelo, entre comillas, de esta competencia, porque aunque sea muy bueno lo que yo preparé,
no es conforme a esas grandes reglas determinantes. Todos los modelos actuales y los proyectos actuales tienen algo en común que exige que nosotros tengamos un planteamiento ya operativo y de diseño del programa de cumplimiento. Y es que estos nos hablan del accountability o responsabilidad proactiva, demostrada, depende de la legislación, qué nombre le dan. Pero ahora es muy, muy relevante esta parte de el demostrar el cumplimiento y el ir más allá de los mínimos. Junto con ello está también la mejora continua, que también se comparte con esta aproximación basada en el riesgo. Obviamente es un desafío a la hora de abordar el cambio tecnológico y la regulación de entidades grandes y pequeñas de diversos sectores, el hecho de establecer un marco que sea lo suficientemente flexible para continuar protegiendo a las personas y para abarcar estos casos específicos. Por eso es que se hace necesaria una aproximación basada en el riesgo. Esta aproximación basada en el riesgo respecto a la protección de datos personales que tienen las normativas actuales es básicamente que nos dicen, mira, siéntate, tu organización, mira tu contexto y cuál es la probabilidad de que en el marco de tus operaciones algo suceda y se afecten derechos y libertades. Esta aproximación basada en el riesgo que está haciendo que emerja una visión diferente de la gestión del riesgo, que hasta antes no lo teníamos, esta cuestión de acá nosotros lo vamos a ver como, ok, o sea, ¿qué está pasando aquí en esta cuestión? Tenemos gestión del riesgo. Mira tu contexto. Y viendo tu contexto, implementa las medidas. La ley no te va a decir un documento de medidas, las nuevas normativas me refiero, sino que tú tienes que tomarlas en función de tu contexto. Eso es más o menos lo que tenemos acá. Aproximación basada en el riesgo con una metodología del riesgo muy nueva, y eso es súper importante, especialmente cuando hablamos de estándares y mejores prácticas. Cuando nosotros nos vemos con ciertos estándares y decimos, ok, esto tiene mucha afinidad con seguridad de información, no quiere decir que nosotros podamos traspolar directamente un, un modelo específico de gestión del riesgo de seguridad de la información. De hecho, ya hay una ISO, que es la 27557, que habla sobre la gestión de riesgo de privacidad organizacional y es muy interesante cómo integra la visión de cómo impacta estos temas, los casos de uso de datos personales, las operaciones de la organización, respecto de objetivos de la organización y respecto de derechos y libertades. En todo caso, los modelos regulatorios, todos nos exigen ir más allá, me refiero a los contemporáneos, más allá de los mínimos, nos dicen, ten evidencia del cumplimiento y también nos van hablando un poco de esta parte de riesgos. Juntamente con el riesgo siempre va a implicar mejora continua y también empezamos a ver una tendencia más hacia procesos de negocio, tratamientos, actividades de tratamiento. Más allá del enfoque que puede seguir existiendo en algunas legislaciones hacia activos de datos. No es que los activos ya no sean importantes, sino que el enfoque se vuelve mucho más hacia este processing activity. Y de hecho, si uno ve una de las guías que tiene la Agencia Española de Protección de Datos, que es la Autoridad de Protección de Datos de España, tiene una guía sobre la parte de gestión del riesgo y la evaluación de impacto de tratamiento de datos personales, de protección de datos personales, el nombre que dije antes es el nombre que tiene en Ecuador. Y habla justamente una de sus notas al pie, algo muy pequeño que nos dice que justamente en inglés el RGPD te dice processing y que tiene mucho que ver con esta parte de este enfoque de tratamientos. En síntesis, si ustedes tienen formación respecto de sistemas de gestión, ustedes van a ver que básicamente esos nuevos modelos regulatorios lo que están haciendo es mostrarnos la forma en que actualmente se procura gestionar las organizaciones. Y eso muestra que es una exigencia normativa tener una modalidad sofisticada de gestión de la protección de datos personales. Es una exigencia normativa. ¿Eso quiere decir que tenga que ser complicada en todos los casos, en todas las organizaciones? Recientemente estaba dando yo un taller justamente, todo lo que se estoy diciendo es como una síntesis chiquita de ese taller. Es un curso en realidad práctico, tiene su elemento de taller y esto, pero les comentaba a este grupo diciéndoles, ok, o sea, es cierto que ustedes pueden decir, no, este tema de protección de datos, hay organizaciones que son pequeñas, no te compliques demasiado. Sí, no te compliques demasiado, pero ser simple, ser no complejo, no quiere decir el no ser sofisticado. Y la protección de datos personales, por su modelo regulatorio, exige una gestión sofisticada,
porque el riesgo digital en el que nosotros nos estamos afrontando es justamente lo que les había dicho antes, complejo, sofisticado, cambiante. ¿Puede ser simple un programa de cumplimiento basado en las mejores prácticas si una organización es pequeña? Por supuesto que puede y debe. Si no, estaríamos yendo en contra de lo que recomienda las mejores prácticas. Entonces, justamente hay uno de los errores que uno puede sacar ahí. Errores al usar ciertos estándares, sobrecomplejizar las cosas. Sobrecomplejizar las cosas. En todo caso, toda organización, al menos como está planteada la normativa actualmente, tiene que tener una gestión sofisticada. Y es modelo regulatorio, es una exigencia práctica. Si nosotros usamos el lenguaje de las normas ISO, lo que acabo de describir es prácticamente un sistema de gestión. Esas son las cosas que se cumple con un sistema de gestión. El sistema de gestión, entendido como, lo dice las normas estandarizadas, como un conjunto de elementos y actividades interrelacionados que establecen bla, 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 conjunto de elementos y actividades para cumplir un objetivo. Continuidad de negocio, calidad, seguridad de la información y en este caso protección de datos personales. Un conjunto de elementos y actividades. Así se va a ver la protección de datos personales en una organización, conjunto de cosas que se hacen. No estoy hablando de implemento un estándar, simplemente son cosas que se hacen, cosas que implementan y actividades que se ejecutan para cumplir los requisitos normativos. Y esos requisitos normativos te exigen mejora continua, enfoque de riesgos, enfoque a procesos y mucha evidencia documental. Por ahí vamos viendo, ok, entonces estos estándares pueden servirnos, porque a veces yo les planteo una cuestión que quizá ustedes se han preguntado dependiendo de la normativa frente a ustedes, las cuales ustedes estén interviniendo. Me han dicho mucho en Ecuador y también en otros lados, bueno, ¿cuáles son los documentos básicos para cumplir? ¿Cuáles son? Y hay gente que lanza sus checklists y todas estas cosas. Y en realidad la normativa sí nos da ciertos checks básicos que deberíamos tener. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, los acuerdos de tratamiento, los acuerdos de confidencialidad y procesamiento adecuado de datos personales con trabajadores y encargados de tratamiento. En el RGPD, además, de forma expresa, se exige los acuerdos de corresponsabilidad, tenemos los avisos informativos, tenemos ciertas cláusulas específicas para algunos escenarios concretos, tenemos una política, bueno, nos exige la normativa, sí, sí, ahí está. Eso es como que la lista, el inventario de entregables, entre comillas, documentales, pero en realidad lo que nos exige la normativa no es generar un inventario de Ultimate Guide, la guía definitiva de la documentación de protección de datos personales. Lo que nos dice es demuestra el cumplimiento. Es decir, que debemos generar evidencia documental de que hemos efectuado cosas para cumplir con la protección de datos personales. Y el efectuar esas cosas tiene que ser en base a nuestro contexto. La ventaja que tiene, uno, al volverse hacia los estándares, especialmente los sistemas de gestión, es que como están diseñados para ser auditados, van generando de por sí ya mucha documentación que nos puede servir como una herramienta para cumplir con esa parte de accountability. Muy importante, una nota práctica y un tip clave. Las normativas de protección de datos, cuando nos hablan de este principio nuevo de la accountability, nos dicen demuestra el cumplimiento, sí nos dan cierto check de documentos que no nos pueden faltar, pero ante todo y sobre todo nos está diciendo demuéstrame que has hecho cosas. Y cuando uno ya se apoya en un estándar, que además es auditable, se generan documentación que puede servir para esto. Esa es ya una razón por sí mismo muy de peso para uno, así sea, voltear a ver qué documentación se va generando a lo largo de, por ejemplo, la implementación de un sistema de gestión conforme a la normativa ISO. Ahí ya vamos conectando un poco cómo la normativa, por su modelo regulatorio, insisto, exige. Y no es simplemente o la ecuatoriana o tal, sino la que se va haciendo cada vez más relevante porque es sofisticada y porque es sofisticado el riesgo digital. Por eso comencé hablando de riesgo digital. Esta cuestión de protección de datos personales, a nuestro criterio, desde PDP Expert, es un subcapítulo de la cuestión de riesgo digital. Implicaciones de privacidad y de cumplimiento de la gestión de riesgo digital. Y riesgo entendido en sentido amplio. Amenazas y oportunidades. Pasemos a lo siguiente. En alto nivel de abstracción, nuevamente, nosotros vamos a tener estas tres cosas. Estas tres cosas, esta diapositiva, podríamos hacer una pequeña captura de pantalla, anotarlo mentalmente. Lo importante acá es el modelo mental. Nosotros tenemos que saber que, sí, la protección de datos personales para ser usada en una organización, vamos a tener que hacer tales o cuales cosas, pero sentémonos, hagamos abstracción y veamos qué es lo que tenemos que hacer. Primero, tenemos que configurar un programa de cumplimiento que es ese conjunto de elementos y actividades para
proteger los datos personales y tratarlos conforme a la normativa. Muy bien, check. Desde ese punto de vista, programa de cumplimiento es eso. Fantástico, fabuloso, perfecto, espectacular. Muy bien. Ese es el programa de cumplimiento. Ahora, el cumplimiento en actividades de tratamiento, también vamos nosotros a tener ahí ciertas cuestiones que son mejores prácticas y hasta, no necesariamente estándares, sí hay un estándar específico que les puede ayudar, pero, bueno, ciertos estándares, pero ahí hay ciertas prácticas que tienen que ver ustedes, cumplimiento en actividades de tratamiento. Y de otro lado también la parte de cumplimiento en productos. Este es un planteamiento que, insisto, no pretende ser definitivo, es una forma de concebir las cosas, es una especie de mapa mental, de modelo mental. No quiero que sea una camisa de fuerza, solo quiero a través de esto plantearles una visión más holística de la protección de datos personales. El abogado está por ahí empapelando a la gente con contratos, con avisos. El perfil técnico tal vez está arrojando por allí algunos controles, pero todo esto tiene que tener una visión sistematizada donde el programa de cumplimiento es ese conjunto de todas estas cosas que se hacen, pero no solamente nosotros tenemos que ver que los casos de uso de datos personales de la organización estén ok, sino que si nuestra organización desarrolla productos que van a servir para procesar datos personales o al adquirir productos, tiene que cumplir respecto a esos productos. Y ahí se vuelven requisitos respecto de arquitectura de privacidad, de ingeniería de privacidad, implementar la parte de estrategia de privacidad. Ahí hay muchos de esos elementos que están francamente subatendidos a nivel regional. Yo lo he percibido así en mi práctica dentro de Ecuador. Nosotros tenemos experiencia en entidades, muchos del sector financiero, también en logística, en farma, y vemos una gran carencia de profesionales especializados en privacidad. Hay profesionales espectaculares, obviamente, en ciberseguridad, no estoy desmereciendo para nada su trabajo, pero la parte de privacidad especializadísima, la ingeniería de privacidad, es un gran gap que hay de talento. O sea, tenemos que visibilizar lo tanto que se necesita el talento en esa materia. Y eso se traduce en que a la hora de implementar el programa de cumplimiento, pues sí, se puede hacer generalmente un sistema de gestión que sirva para la protección de datos personales, porque pues hay ya muchos profesionales altamente cualificados para implementar eso. Pero cuando hacemos el examen de cumplimiento en actividades de tratamiento y esta parte de cumplimiento en productos, se hierra. Entonces, el contenedor está fabuloso en algunos casos, porque también hay otros casos. Inclusive yo he estado frente a empresas importantes de consultoría en algunos de estos temas y no se vuelven hacia los estándares y se reinventan la rueda. Generan retrabajo, aumentan el error que puede haber, se exponen a un riesgo. Supongamos que conocemos que existen ciertos estándares para establecer la parte de protección de datos personales, pero aún haciéndolo uno puede quedarse corto en la parte de cumplimiento en actividades de tratamiento, de estar alineado en cómo se efectúan las actividades de tratamiento. Que ahí vamos a ver que hay dos elementos clave que les he traído acá unos ciertos marcos de referencia, y la parte de cumplimiento en productos que a veces ni se pasa por alto. O sea, simplemente lo que se hace actualmente, o yo he visto, es que en algunos productos la revisión de privacidad que se hace es simplemente avisos informativos y la recogida del consentimiento. Mucho tema de interfaces, que es muy importante, pero lo de atrás, el backstage, por decir una expresión un poco jocosa, en realidad sé que esa no es la técnica correcta, se queda muy descuidado. Vamos a ver un poco todo esto. Recuerden que, insisto, esta sesión lo que quiere no es darles la respuesta definitiva, simplemente plantearnos, juntarnos, hacer preguntas, yo mostrar algo del enfoque que nos ha ido dando la experiencia desde PDP Expert y apuntar hacia ciertos grandes respuestas que hay, o sea, grandes grupos de respuestas. Vamos con esto del PIPDP, que es Programa Interno de Protección de Datos Personales, ¿no? Antes de empezar, ok, programa de cumplimiento. Vamos a volcarnos a la parte A, programa de cumplimiento. ¿Qué es un programa de cumplimiento? Hemos dicho que es un conjunto de elementos y actividades sistematizados para implementar en las prácticas sobre datos personales los requisitos de la normativa y mantener y mejorar continuamente lo implementado. La pregunta que siempre hay de los casos de negocio es, ¿se necesita uno? Sí, para mitigar al máximo el riesgo de no cumplir la normativa. Ahí estamos hablando de justamente el caso de negocio de la protección de datos. Entonces, cuando nosotros estamos frente a la protección de datos personales como un programa de cumplimiento, que es el gran macro que debemos primero construir, porque ese es el gran contenedor, nos va a pasar que tenemos que ser sistemáticos, ¿sí? Pero también tenemos que saber que esto es una decisión de negocio. Es una decisión de negocio. Y debemos tomar el enfoque de gestión del riesgo de cumplimiento.
cómo va a afectar a la organización, para bien o para mal, el no cumplir. ¿Y por qué al apoyarnos a los estándares, en los estándares de mejores prácticas, pues mitigamos al máximo el riesgo? Porque no estamos haciendo retrabajo, porque al apoyarnos en esos estándares, estamos apoyándonos en trabajo que gente ya hizo, validó, llevó adelante, perfeccionó, depuró, publicó, y material sobre el cual muchas personas se han reunido a conversar. Ese es el lujo, podríamos decir, de los estándares. No son la respuesta única, no son la respuesta definitiva, pero pues, es claro que es mucho mejor que reinventar la rueda y partir de la nada. Ahora, ¿cómo implementamos este programa de cumplimiento? Primero tenemos que entender qué implica implementar. ¿Qué implica implementar? Estás generando un sistema de gestión, pero también implementar, y luego gestionar y gobernar, pero sobre todo implementar, es un proyecto. Y una de las cosas que a veces uno se queda corto es gestionarlo como un proyecto. Ahora, he sacado este cachito acá de implementación porque va a haber un boom de implementación en Latinoamérica, es verdad, pero son proyectos. No puede faltar la gerencia de proyecto allí y no puede faltar varios elementos importantes de la implicación de cómo se implementa un sistema de gestión o algo parecido a un sistema de gestión. Entonces, primer gran estándar que uno tiene que tener, pues tenemos lo que nos dice el PMI para gestión de proyectos. No te pongas a hacer una hoja de ruta que sea muy heterodoxa, muy improvisada. En hoja de ruta me refiero a lo que uno sigue en la planificación del proyecto, ¿no? El cronograma del proyecto y toda la gestión del proyecto. Estoy usando deliberadamente una expresión un poco más soft. En todo caso, desde ahí ya entendemos que implementar implica esto y también entendemos que el resultado que queremos es un programa de cumplimiento que tiene además dentro de sus contenedores la parte de cumplimiento en actividades de tratamiento y en productos. Esto nos implica, nos exige que nosotros tengamos el equipo adecuado. ¿Cuál es el equipo adecuado? Alguien, bueno, y sobre todo acá es el tema de competencias, ¿no? Tenemos que enfocarnos no en los títulos propiamente, sino en competencias. Me ha pasado a mí, un dato más anecdótico, estando en Ecuador en las licitaciones públicas, que por ahí más o menos hay algunas personas que apoyan a la gente interna y para poder tratar de medio restringir un poco el acceso a quién va a ser el consultor, ponen a los legales que tienen que tener que maestría en tal cosa, que en derecho digital. Miren, más allá de maestría o no maestría, más allá inclusive de certificaciones profesionales, no hay atajo a la experiencia. Como paréntesis nada más, PDP Expert tiene un podcast que yo soy el host y uno de los entrevistados, el PDP Expert Podcast, justamente decía esa frase. Lo cito, por eso es que hago el paréntesis, no hay atajos de la experiencia. No hay atajos de la experiencia. Entonces, muy importante el tema de competencias. Sí, los títulos, las certificaciones son muy importantes, pero son importantes en tanto y en cuanto nos muestran la experiencia verificada de ciertas personas. ¿Qué competencias necesitamos? Tenemos la parte de gestionar un proyecto, la gerencia de proyecto, por supuesto, que hay que saber cómo hacerlo. De otro lado está la parte de GRC, no es simplemente la parte normativa. Muchas veces dicen, sí, el consultor legal y el consultor técnico. El consultor legal que se va a meter en la parte de implementación, gestión y gobierno de la protección de datos personales tiene que tener una visión GRC, de gobierno, riesgo y cumplimiento. Tiene que saber que la parte normativa tiene otros requisitos de cumplimiento que le acompañan, otros que son legales igual, no solo es protección de datos, sino también va a tener otros requisitos que pueden ser sectoriales. Generalmente, por ejemplo, en el sector financiero tenemos el PCI DCS, o sea, el estándar para las tarjetas que es de seguridad, pues se tiene que cumplir. Está en la parte de cuestión de riesgo. Uno tiene que tener ese enfoque en cuanto a los requisitos que se tiene que cumplir, ¿no? Podríamos decir que por ahí, por ese lado va ese perfil donde estaría un componente legal. No quiere decir que un abogado no pueda ser consultor de la parte de protección de datos, pero sí que tiene que cambiar un poco su chip tradicional. Del otro lado, la parte de seguridad, perdón, la parte un poco más técnica, por darle ese nombre, va a tener elementos que están asociados al conocimiento de la parte de ciberseguridad para poder armonizarla con la privacidad, para poder integrar la seguridad de la información a la seguridad del dato personal, que tiene un enfoque diferente, especialmente en las normativas donde hay una exigencia expresa de gestión de riesgo de derechos y libertades, porque la gestión de riesgo de seguridad de la información es cómo impacta el que
bueno, cómo puede haber un impacto, perdón, en los objetivos de la organización en materia de seguridad de la información, por la pérdida de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. En dato personal sí, la seguridad es, si se pierde la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de esa información, ¿cómo se impacta? Pero no a la empresa, sino a las personas. Son dos enfoques diferentes. Entonces necesitamos un perfil técnico que nos diga, bueno, hey, aquí nosotros vamos a armonizar estos requisitos de seguridad con estos requisitos de privacidad para poder estar bien engranados como organización, porque tenemos que resguardar también la seguridad sin ser invasivos con la privacidad. Pero además, la parte de protección de datos personales requiere que tengamos estos elementos de seguridad del dato personal y hay que integrarlos bien con un adecuado enfoque de riesgo, conforme el requisito normativo que les rija a ustedes. Y adicionalmente, vamos a tener una competencia técnica importante que es la ingeniería de privacidad. Entonces, el equipo debería tener también esos skills, ¿no? Entonces, recuerden, gerencia de proyecto, uno un poco más GRC y el que le ponemos más, entre comillas, técnico, tiene que saber de la parte de seguridad de la información, ciberseguridad, por supuesto, pero también ingeniería de privacidad. Ese sería más o menos un equipo, ¿no? Consultivo, pensando en un equipo consultivo externo. Si hablamos de cómo configuro yo a qué áreas junto dentro de mi organización, los de legal van a tener que estar ahí, por supuesto. Riesgo va a tener que estar ahí. Tecnología va a tener que estar ahí. Seguridad de la información va a tener que estar ahí. Depende del tamaño de tu organización. Depende del tamaño y la realidad que haya en la organización. Y es muy, muy, muy recomendable por lo complejo que es la parte de protección de datos personales, tener un soporte externo. Nosotros justamente en PDP Expert hemos planteado y viendo esto, tenemos equipos de implementadores, o sea, equipo que entra a implementar, entra entre comillas, y acompañamiento y formación a equipos internos, que eso es súper importante, que también es descuidado, ¿no? Uno puede, llega, implementa, entre comillas, y ahí queda todo después. Hay que entrenar al personal. Entonces, este entrenamiento se da en base a que se entienda mucho mejor cuáles son los requisitos especiales de la protección de datos personales y sobre todo a facilitar el uso de ciertos estándares que vamos a ver un poco más adelante a propósito de esto de la metodología que más te convenga. Aquí, en todo este subcapitulito, está la parte de estándares y mejores prácticas. Fíjense que, entre comillas, hemos hecho una introducción larguísima, pero es porque si no sabemos en dónde está esto de la protección de datos personales, cuál es su lugar, cuál es su rol, la parte de estándares y mejores prácticas, y cambiamos el modelo mental de cómo vemos y percibimos la protección de datos personales, tanto desde el punto de vista de abogados como desde el punto de vista de perfiles un poco más de ciberseguridad o técnicos, de riesgo, el que sea, hay que ver esto con un enfoque holístico de gestión de riesgo digital. Yo lo percibo así, es mi personal opinión, pero creo que uno tiene que entender bien esto, porque si no, luego uno viene recientemente, me quejo, entre comillas, de aquí entre nosotros, no me quejo, simplemente hago una observación muy triste. Para mí es triste que por ahí una persona decía, bueno, nosotros, bueno, ni siquiera es abogado todavía, pero había hecho un curso de auditor de la ISO 27001 y decía, bueno, ¿por qué como que no hay una compatibilidad entre la 27001 y la parte de normativa de protección de datos personales en algunos elementos? E iba estableciendo ciertas cosas, pero desde el principio el criterio es errado. ¿En qué sentido es errado? En primer lugar, porque no es la 27001 la que está diseñada para el cumplimiento en la parte de privacidad, es la 27701, que justamente los parámetros que va estableciendo ahí o que iba criticando esta persona al respecto son los que se van modificando en la ISO 27701. Lo vamos a ver en breves diapositivas cómo se integra esto, pero no se trata simplemente de ir y decir, bueno, vamos a formarnos en esta normativa y esta la cogemos toscamente y decimos, no es tan compatible, si es compatible, que no. Hay que entender mucho mejor, primero el estándar, ¿no? En este caso, quizá esta persona comentaba eso porque no tiene una formación buena en sistemas de gestión, porque uno tiene que entender cómo funcionan los sistemas de gestión en las ISO, tiene que entender que hay un montón de estándares más que pueden complementar COVID, NIST. Hay muchos modelos de referencia también para el threat modeling. Hay un montón de cosas. O sea, estándares los que quieras, para la parte estratégica, para la parte de gobierno de datos, para la parte de un montón de cosas. Y uno tiene que saber que existen estas herramientas para ir generando ¿qué?
la metodología que más le convenga, pero también construyendo la suya propia. Y herramientas según la necesidad, herramientas tecnológicas. Para gerencia de proyecto puede ser usar un Jira, puedes usar el project, puedes usar el software que quieras de gestión del proyecto. Si es más pequeño, puede ser que un Excel te baste. Si es más grande, se va a necesitar una herramienta más sofisticada. Y también pueden haber herramientas que son la parte de softwares para softwares GRC, o sea, softwares para gestionar la parte de protección de datos y también herramientas técnicas, las PETs, las Privacy Enhancing Technologies, que son tecnologías de mejoramiento de la privacidad. En herramientas habría eso entonces, desde el enfoque de proyecto, cómo gestiona el proyecto en la implementación, desde el enfoque de gestión y gobierno, cómo tengo yo una herramienta que me podría servir para gestionar la protección de datos personales porque es complejo, y luego los requisitos, todo esto que se tiene que configurar, y luego también, bueno, ciertos controles, ciertas medidas que se implementan para proteger esos datos personales o para modificar ese riesgo específico de derechos y libertades. Las tecnologías de mejoramiento de privacidad no son las únicas, pero son las que valdría tenerlas ahí una mención, además de los controles técnicos ya ampliamente conocidos en el sector. Bueno, pasemos a lo siguiente, ¿no? Fíjense acá, vamos a decir más o menos qué podríamos considerar como resultado. Bueno, ¿qué es este tema de un programa de cumplimiento? ¿Cómo se ve? ¿Qué elementos? Nuevamente la aclaración, esto de acá simplemente son ayudas gráficas para facilitar la conversación, no es una guía definitiva, no pretende serlo bajo ninguna circunstancia y nada más quiere guiarnos un poco en la conversación. Porque decimos conjunto de elementos de actividades sistematizadas, uno puede preguntar, bueno, ¿y qué elementos? Porque dependiendo de qué elementos queremos y qué actividades, escogemos luego la metodología, que es lo que nos interesa. En cuanto a elementos, vamos a necesitar 3 niveles claramente: lo estratégico, lo organizativo y lo operativo. Siempre en protección de datos personales vamos a tener eso: lo estratégico, lo organizativo y lo operativo. En lo estratégico, un alineamiento estratégico general que se suele plantear en una política general de protección de datos personales. La parte organizativa es la estructura organizacional, los entes de gestión y gobierno, quién tiene tal rol o cuál rol en la gestión interna de la protección de datos personales. Luego, en la parte operativa, vamos a tener procesos de apoyo al programa de cumplimiento. Procesos de apoyo, por ejemplo, ¿cuáles? Atención a solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares, la gestión del deber de informar. Vamos a tener también algunos otros procesos cosas que se podrían integrar a procesos ya existentes, como puede ser la cuestión de notificaciones de brechas de seguridad cuando nosotros ya tenemos un proceso de gestión de incidentes. Notificación al titular y a la autoridad de protección de datos, dependiendo del requisito normativo que tengan. Entonces, sí, hay procesos de apoyo, pero también están las medidas de cumplimiento y la parte de gestión del riesgo. Entonces, ahí tenemos esto: documentar el cumplimiento y mejora continua. Estos elementos son los que nosotros vemos haciendo abstracciones, comparto, les socializo nada más, visto que son estos elementos generales comunes a todas las organizaciones. Es cierto que las más pequeñas generalmente pueden no requerir una política general si son organizaciones muy pequeñas, pero quizá debí haberlo dicho antes, yo tengo el sesgo, entre comillas sesgo, que nuestra cartera de clientes son clientes grandes y son clientes del sector financiero, la mayoría, muchos con NSGCI, un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, nosotros tenemos el enfoque de entidades más grandes y en PDP Expert, en mi caso, yo como consultor, mucho más en el sector financiero banca, seguros y también valores, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus particularidades. El más pesado, podríamos decir hasta cierto punto, en cuanto a su carga regulatoria y su volumen de datos, es el financiero. Inclusive hemos tenido experiencias con banca de segundo piso, que es la banca que financia la banca. Entonces, es cierto que la política general no todas las organizaciones la van a tener. Un dato importante e interesante respecto a la normativa ecuatoriana es que la ley ecuatoriana, en el artículo 47, exige para todas las organizaciones políticas, en plural, políticas de protección de datos personales. Entonces, es un error, yo lo he criticado bastante, porque no es proporcional que todas las organizaciones tengan esto. En todo caso, esas son ciertas sugerencias de ver algunos elementos, ¿no? Fíjense que estos son elementos esenciales que están dentro de lo que es un sistema de gestión, ¿no? ¿Cómo gestionas tú la organización? Pues ahí. ¿Cómo generas documentación de eso? Pues dime qué estándar quieres usar y generas documentación sobre eso. Por ejemplo, para la parte de gestión del riesgo, uno puede generar un SOA
en la ISO. Un Statement of Applicability, una declaración de aplicabilidad. ¿Qué política general? ¿Qué estructura tiene la política general? Vuélvete a ver los estándares. Estructura organizacional, vuélvete a ver los estándares. Gobierno de TI, gobierno de seguridad de la información, como tal o cual cosa COVID. No hay nada nuevo bajo el sol, digamos. Esto es simplemente gestión de las organizaciones en materia de seguridad de la información, ¿no? En materia de privacidad, perdón. Es gestión de las organizaciones en materia de privacidad. No, perdón la confusión ahí. Pero fíjense acá, este tema importante, con el enfoque de elementos estratégicos, elementos organizativos y elementos operativos. Vamos a pasar igualmente a lo siguiente. En cuanto a actividades, como hay una exigencia de mejora continua, uno puede ordenar en el famoso ciclo PDCA, Plan, Do, Check, Act, estos elementos. No vamos a profundizar en este tema de las actividades. Realmente PDP Expert nosotros tenemos una capacitación de 60 horas académicas que se ve la implementación, gestión y gobierno de la protección de datos personales. Actualmente estamos modificándole para hacerla más internacional. Antes sus primeros módulos estaban muy enfocados a analizar, primero, cómo funcionan los modelos, lo que les he dicho en alto nivel, o sea, este tema de cómo uno puede y debe leer la norma, cómo tiene un marco de referencia para entender la normativa, pero de ahí nos volcamos un módulo entero a explicar toda la normativa de protección de datos personales y hacer una visión comparativa con la europea. Pero la parte de gestión y gobierno, pues tiene todo su desarrollo amplísimo. Aquí nada más para decirles mejora continua. Bueno, acá vamos a avanzar a la parte de cumplimiento en actividades de tratamiento. Nosotros tenemos dos sencillos pasos ahí. Primero, el cumplimiento normativo. Las regulaciones actuales de materia de protección de datos personales hacen una distinción entre que la actividad sea lícita y que siendo lícita, siendo adecuada, se esté gestionando su riesgo de derechos y libertades. Entonces, ese de la protección de datos personales en actividades de tratamiento, que tal vez sería mejor ponerle protección de datos en actividades de tratamiento más que cumplimiento porque suena tautológico como lo de acá. Lo primero es un checklist normativo. Checklist normativo. Y lo otro es gestión de riesgo de derechos y libertades. Gestión del riesgo con un enfoque especializado. El cumplimiento normativo, acá les he traído simplemente un marco de referencia que dice LOPDP porque es el caso ecuatoriano, pero ustedes pueden ponerle la norma que a ustedes les corresponda, el nombre que le hayan dado a ustedes a su normativa. Primero, hay que preguntarse, ¿es aplicable la normativa de protección de datos? ¿Existe una base de licitud? Una base legal, esas bases que legitiman la actividad de tratamiento, en el RGPD son el 6 y el 9, en Ecuador en este caso tenemos el artículo 7 y el 26, ahí están las razones por las que se puede usar datos personales, el consentimiento, contrato, base legal, etcétera, etcétera. El diseño del tratamiento de datos incorpora los principios, esa es la privacidad desde el diseño. Los principios de la normativa, principio de limitación de la finalidad, limitación del plazo de conservación, calidad y exactitud, bla, 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 bla. Estos principios se están cumpliendo en la actividad de tratamiento. Primero tiene que ser legal que exista. Ok, existe. Porque a veces dicen, sí, ya recolecté el consentimiento, le meto lo que sea a esta persona. No, detente. Hay un principio que es la limitación de la finalidad. Hay un principio que es la minimización de datos. Está en la normativa. ¿Eso que tú estás haciendo está diseñado conforme a estos principios? Y lo otro es, se garantizan los derechos. Suele ser muy importante ahí el derecho a la información que hay, pero esos son los pasos. Toda actividad de tratamiento tiene que cumplir eso, y además hay que tener en cuenta ciertas obligaciones generales, ciertas estipulaciones especiales dispersas de la normativa, pero esos 4 pasos siempre tienen que estar en toda revisión de una actividad de tratamiento. Esto es anterior e independiente a la gestión de riesgo de derechos y libertades. Uno no puede decir, están con buenas medidas de gestión de riesgo, están muy seguros los datos, si es que el tratamiento es ilícito. Y esto es muy importante. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Este ejercicio de acá es básicamente, sí, gestión del riesgo del cumplimiento. Uno tiene que establecer controles para poder que toda actividad de tratamiento esté alineada al cumplimiento normativo. De otro lado, la gestión del riesgo de derechos y libertades, acá les traigo una mejor práctica, entre comillas, de la Agencia Española de Protección de Datos, que es la guía de la parte de gestión de riesgo, donde nosotros vamos a ver en la primera parte acá este checklist de cumplimiento normativo y luego propiamente lo que sí es la evaluación de riesgo de derechos y libertades. La evaluación de riesgo de derechos y libertades es una rama muy, muy emergente. Esta guía de la Agencia Española de Protección de Datos es muy buena, muy útil. Es bastante didáctica. No es la única forma de hacer gestión de riesgo de derechos y libertades.
Pero sí es importante darse cuenta que actualmente nosotros podemos volvernos de esa guía como una referencia que va a necesitar sus adaptaciones, pero también podemos ir viendo a un estándar, por ejemplo, la ISO 27557, o podemos ir viendo ciertas cuestiones de Privacy Threat Modeling para poder integrar algunas cosas importantes de estos puntos. Entonces, en gestión de riesgo de derechos y libertades, generalmente ustedes van a ver que la normativa de protección de datos nos exige que tengamos una metodología y esa metodología ya está desarrollada en otras jurisdicciones y además tiene más o menos la misma estructura que conocemos nosotros, ¿ya? La parte de evaluación de riesgo, la parte de el tratamiento de riesgo, bueno, identificación, evaluación y tratamiento del riesgo, perdón. Son los pasos de siempre, digamos, de la gestión de riesgo. Eso nada más para tener en cuenta. Entonces, la parte de gestión de riesgo de derechos y libertades es nueva, sobre todo en cómo se está plasmando en las actualizaciones que se está haciendo a nivel LATAM. Ya está desarrollada en algunas guías, inclusive como la guía europea, bastante buena. Hay muchos desafíos todavía. Podemos seguir aprendiendo de algunas cuestiones que generalmente la mayoría está en inglés. El Privacy Threat Modeling, por ejemplo, no hay mucha gente que hable de eso en español. Y de otro lado está el tema de ciertas normas estandarizadas que nos pueden servir, como la ISO 27557. Pero la ISO 27557 solo nos da un marco para poder entender cómo aplicaríamos la 31000, gestión del riesgo, a la parte de privacidad, gestión del riesgo de la privacidad organizacional. ¿Cómo escogemos nosotros una metodología? Aquí parece que nos devolvemos, entre comillas, un poco. Y es un poco deliberado, porque, bueno, la otra parte de acá, aquí debía estar otra de las diapositivas, al parecer hubo hoy un pequeño error. El cumplimiento en productos tiene que ver con los requisitos de la arquitectura de privacidad y privacidades del diseño. Es ingeniería de privacidad del asunto. Entonces, uno puede ver en esos productos, tiene que examinar todas estas cosas, que tienen que ver, que van a incluir abordar algunos elementos de seguridad. Recordemos lo que decíamos a la hora de, ok, ¿qué necesitamos para implementar? Necesitamos una metodología. ¿Cómo nosotros armamos esa metodología propia? Vamos a tener ciertos estándares nosotros, ciertas guías, ciertos modelos de madurez, que hay que meterlos allí para poder desarrollar algo propio. Especialmente propio si es que nosotros somos consultores, una metodología mucho más amplia, pero también como organización tenemos que tener nuestra propia práctica, sí, que sea uniforme para poder conversar con otras partes interesadas dentro del ámbito de nuestras operaciones, pero tenemos que ver lo que hay y adaptarlo también, sobre todo quienes no tenemos la Autoridad de Protección de Datos, como México, los mexicanos tienen al INAI, que sí tiene una guía, por ejemplo, la guía para implementar un sistema de gestión de seguridad de datos personales, que ya es por lo menos un marco de referencia. Lo propio sucede con la SIC, con la Superintendencia de Industria y Comercio, que, por ejemplo, tiene la guía para implementación del principio de responsabilidad demostrada. Acá tenemos simplemente una captura de pantalla de algunos de los ejemplos que podríamos tener de guías emitidas por autoridades, por ejemplo, estas dos de acá. Estos también son por organismos oficiales. Acá también tenemos ICO, que es la Autoridad de Protección de Datos de Reino Unido. Este modelo perdón, este estándar específico es de una autoridad que se me acaba de ir el nombre, que es de el Medio Oriente, pero también es un Data Management and Personal Data Protection Standard. Este es una guía, es corta, tiene un marco de trabajo a la protección de datos muy interesante. La ISO 27003, que puede servirnos como una guía de cumplimiento cuando nosotros la conjugamos con la ISO 27701. La ISO 27557 para gestión de riesgo, el NIST Privacy Framework. Esta es una guía también sectorial y este es un modelo de madurez que tiene esta organización. No, de controles, no de madurez. Pero bueno, ustedes ven aquí un pantallazo de algunos de ciertas guías que uno podría usar. Sobre todo si uno se apoya mucho en las ISO, que es mucho entre comillas, sesgo, o más bien mi especialización. Yo me especializo en esta parte porque es la formación que tengo y también los clientes a los que tengo están muy orientados a eso. Entonces, lo que quiero plantearles acá es un poco entender que debemos tomar eso y plantearlo en algo propio. Nosotros, por ejemplo, en PDP Expert hemos hecho una guía de implementación paso a paso de consumo interno, donde traspolamos todo esto a la realidad, en este caso ecuatoriana, en el sector privado bastante. Esto porque, aunque yo les he dicho antes que uno puede generar mucha uniformidad, no es menos cierto que uno tiene muchas particularidades locales y también, por ejemplo, en el sector público al sector privado. Entonces,
Si uno ya quiere desarrollar algo mucho más grande, pues tiene que hacerlo, y en nuestro caso como consultora el hecho de hacer los procesos repetibles. ¿Qué se necesitaría para implementar este programa de protección de datos personales? Una metodología. Voy a cerrar esto para la parte como estratégica, nada más para dejarles un poco el sabor de cómo se vería el ejercicio práctico de llegar hasta el punto de estructurar toda esta parte de estándares funcionalmente con el caso de uso de la ISO. No creo que sea la ISO la única, porque sé que no es la única, solamente que se los traigo a manera de ejemplo. Lo que insisto que hemos hecho antes es hacer el big picture y señalar direcciones. Vamos a hacer solamente un ejemplo acá. Nada más como contexto, quizá quienes están en la audiencia no saben qué es ISO y qué son las normas de ISO. Pues ISO es una entidad de estandarización, es un ente independiente y no gubernamental que tiene varios organismos de normalización que son nacionales y que reúne expertos a hablar de determinados temas y sacan ciertos estándares específicos. Estas normas estandarizadas son el resultado de un acuerdo entre expertos en una materia específica, son el resultado de una larga discusión dentro de comités y nos sirven para como una fórmula que describe la mejor manera de hacer algo y nos da ciertos marcos de directrices o requisitos que nos ayudan a cumplir un objetivo. Esto aumenta la productividad a la vez que minimiza los errores y el gasto. Y tengan en cuenta que una certificación no es equivalente a una acreditación, que la certificación de algunas normas ISO es una provisión por parte de un organismo independiente de una garantía escrita de que el producto, servicio o sistema en cuestión cumple unos requisitos específicos. Eso es diferente a la acreditación, en el sentido que la acreditación es la que se le da al organismo de certificación para decir que ese organismo de certificación está acreditado porque funciona de acuerdo con las normas internacionales. Entonces, son dos cosas diferentes. Quiere decir que yo estoy sugiriendo que para cumplir con normativas de protección de datos personales uno tiene que implementar y certificar un estándar y operar conforme a un estándar específico y tenerlo certificado. No. La respuesta aquí es simplemente que uno no tiene que inventarse el agua tibia, que ya hay una serie amplia de estándares desarrollados y de formas de hacer las cosas, y que uno tiene que saber que que la protección de datos personales es un programa de cumplimiento, te exige revisar la protección de datos personales en actividades de tratamiento y también los requisitos de la protección de datos personales en productos. ¿Cómo? Pues pregúntame un poquito más en sentido desarrollado de en qué elemento estamos hablando para poder entender un poco más el tema. En cuanto a la ISO 27001, la familia del SGCI nos sirve mucho para la configuración de lo que podríamos llamar un programa de cumplimiento. Y la ISO 29100 tiene muchos más criterios de la parte de ingeniería de privacidad, y también tiene un marco de controles con la ISO 29151, que se engrana con la ISO 27002. La familia del SGCI nos es útil porque nos sirve para implementar y operar. Es una familia de normas, la del SGCI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Aquí están sintetizadas algunas, no son todas, hay más, fíjense, por eso aparece el más por allá. Y vemos que nosotros tenemos acá los requisitos que tiene que cumplir un SGCI, código de prácticas que no es el nombre técnico más adecuado, y vamos a tener un montón de cosas. Hay mucha gente que cuando habla de protección de datos dice, pero no sé cómo implementar, no sé cómo hacer métricas, no sé cómo gestión de riesgo, cómo auditoría, cómo veo las competencias profesionales, cómo hago esto de incidentes. Hay una norma que nos da guías para todo esto. Y hay una norma que nos sirve, que es la 27701, para entender cómo tomamos la 27001 y toda esa familia, junto con la 27002, para poder ponernos los lentes de protección de datos personales. Y así, generar un marco de referencia que, viendo la realidad de la organización, viendo los requisitos normativos, nos haga ordenadamente lograr nuestros objetivos en materia de protección de datos personales. Básicamente, estos nos van a ayudar en el qué y en el cómo. En cuanto a implementación, estaría la 27003. ¿Cuál sería la mejor manera de implementar, gestionar y gobernar la protección de datos personales con este enfoque de SGCI? Pues tener conocimiento de sistemas de gestión. Lo más recomendable, si no hay experiencia previa, es comenzar con los sistemas de gestión de la calidad, teniendo contacto. Una vez uno ya tiene este insumo y este conocimiento, uno puede ver y tiene que conocer, dominar la 27001 y la 27002 para leer la 27701 y entender cómo usarla. Y entender luego cómo usarla en la implementación con la 27003. Es entender cómo usarla. Todo esto que les he planteado no son soluciones. Uno dirá, bueno, no nos dijo nada de soluciones. Es simplemente entender cómo usarla, porque yo lo que he visto es que muchos consultores no tienen, curiosamente, la claridad de cómo usarla en
cumplimiento de la parte de protección de datos personales. Recuerda, hay que entender cómo usar la norma estandarizada y la protección de datos personales. Es una decisión de negocio, es un conjunto de elementos de actividades, y ese conjunto de elementos de actividades se ve como el programa de cumplimiento en macro, revisión de actividades de tratamiento para su cumplimiento normativo y también requisitos de producto. Dicho esto, he terminado con las justas en 1 hora y media, según veo yo en el contador de tiempo. Puede ser que estemos todavía un poquito más, con un poquito más de tiempo en cuanto al tiempo que tenemos sesión, pero sí quiero cerrar en esta parte para poder escuchar un poco sus preguntas, inquietudes, o bueno, ahí Jesús nos dirás. Yo les agradezco muchísimo por su atención, y bueno, espero que les haya sido de valor este material que con mucho cariño he preparado, de un poco las experiencias que hemos tenido, y de estudiar el tema y romperse la cabeza de cómo enseñarlo y practicarlo, ¿no? Sí, es correcto, Pablo. Muchísimas gracias de antemano por la participación bastante completa. Igual, a lo mejor los que no tenemos tanta experiencia en la cuestión normativa, pues sí se nos va a hacer un poquito revuelto, que fue, pues de cierta manera, pues un todo, ¿no? Desde cómo realizar actividades de cierta forma de manera previa, hasta el tipo de regulaciones o normativas a tomar en cuenta para la cuestión ya como tal de la parte de la implementación. Pero algo que me gustaría recalcar en este caso muy específico es en el cual un punto en el que se tienen de cierta forma diferentes o participan diferentes tipos de personas en el proceso de implementación. En muchas ocasiones, por desconocimiento o abaratamiento de costos o cualquier cosa por el estilo, pueden llegar a surgir por parte de las organizaciones, es decir, el de sistemas que nos da soporte es el mismo que se va a encargar de implementar o desplegar justamente una estrategia de seguridad independientemente del tipo, ¿no? O sea protección de datos personales o no. Ellos son los que se van a encargar y se van a encargar de todo el proyecto. Y dentro de estos puntos ha sido una constante en muchas ocasiones escuchar ese tipo de comentarios, ¿no? Pero ahí mencionabas algo importante y es un tema multidisciplinario. No solamente es justamente, oye, pues el de sistemas que se encarga de implementar las tecnologías, ¿no? Es, a lo mejor necesitamos un analista de riesgos para poder realizar una evaluación de la información que tenemos, cuáles pueden ser los diferentes tipos de impactos que pueden llegar a representar justamente el tipo de información. Como mencionábamos por ahí, casi muchísimo antes de iniciar la sesión, inclusive la semana pasada, a través de un video, o pues sí, básicamente de una sesión llamada El origen de todos los ataques, por ahí mencionábamos, bueno, ¿qué pasaría si hay una modificación o hay una eliminación o hay un acceso no autorizado a diferentes tipos de información? Y poníamos casos muy específicos desde, pues es mi dirección, es mi nombre completo, mi correo electrónico, hasta datos que pueden representar de cierta manera información relacionada con víctimas de violencia o en este caso, pues sí, básicamente, ¿no? Víctimas de violencia y cómo en cada uno de los casos, por ejemplo, oye, pues la divulgación de la dirección de una víctima de violencia, casi feminicidio, pues eso podría simplificar que alguien acceda a su domicilio y pues cometa el hecho que a lo mejor no terminó, ¿no? Ese tipo de cositas. Entonces, sí hay bastantes puntos a considerar en esta cuestión, reitero, particularmente, ¿cómo se llama? Ahora sí que digo, retomando un poquito lo que mencionabas, uno es muy importante recalcar, la seguridad no solamente es del área de tecnologías de información, de hecho no es un área de tecnologías de la información la parte de seguridad. Para eso hay personas específicas y es un esquema multidisciplinario. Análisis de riesgos, tenemos ISOs, tenemos gestión de proyectos, también lo mencionabas por ahí. Necesitamos, en este caso, ¿cómo se llama?
a abogados, por ejemplo, para que nos puedan apoyar con el tema de las, con el tema de las regulaciones. Sí, muchas gracias. Ahí no sé si hay preguntas de la audiencia, si podemos hacerlas. O sea, coincido contigo, yo solamente tendría que decir el por dos. A veces sí me cuesta, y tal vez si fue muy enredado, pues me sabrán perdonar y ahí en algunos comentarios dar la retroalimentación respectiva. Yo tengo el sesgo de como estoy mucho en esto, a veces voy de lleno y con todo, y tal vez esta conferencia no fue muy entry level, pero entiendo yo que si la vuelven a repetir varias veces y tal vez viendo algunas otras cosas más introductorias, les puede hacer sentido todo esto, porque esto es como una pastilla comprimida de muchas cosas. O sea, esa diapositiva que decía programa de cumplimiento, requisitos de tratamiento y producto, eso es el cumplimiento en sentido muy integral, y de todo eso se disgrega un universo de cosas. Cada una, como tú has dicho, que es un universo entero, que tiene inclusive en productos, tú tienes no solamente la parte de ingeniería de privacidad, sino que vas a tener test de penetración, necesariamente. Ah, y es indiscutible. ¿Y que va a haber un abogado haciendo eso? No. ¿Que va a haber un profesional de privacidad haciendo? No. Es el de seguridad, entre comillas, clásico. Nada más. Pero solo hay que saber cuál es el lugar, porque si pensamos que ya cumplimos eso con lanzar al aire las medidas, ahí estamos haciendo mal. Es una medida sistemática y que cada uno tiene su lugar, y que justamente como es muy nuevo el tema de privacidad, nos cuesta a todos alinearnos, que hasta ahora nosotros vemos desafíos en nuestra consultora que se dedica solamente a esto. Vemos que es un desafío el hecho de alinearnos en cada cosa, porque cada proyecto inclusive es diferente, aunque haya estándares, es diferente, las necesidades son diferentes. A veces los clientes salen con unas cosas súper interesantes en los casos de uso que quieren implementar. Entonces es un desafío. Eso es lo interesante de esto, es siempre estar aprendiendo. Sí, correcto. Ahora sí que más que preguntas, son más comentarios. Ahora sí, como se menciona, hay algunas personas que dicen, pues a lo mejor, oye, no tiene algún tanto sentido proteger información si no estamos protegiendo identidad y dispositivos, ¿no? Hay algunas personas adicionales que también pues, obviamente agradecen tu participación de bastante interés. Digo, estoy recapitulando lo de los diferentes tipos de redes sociales en las que están participando los usuarios. Justo por acá mencionan también, ha habido un cambio en la versión de la 27002 en la 2022. Por ejemplo, que antes era código de prácticas y ahora es controles. Efectivamente, digo, sí hubo un cambio ahí bastante Sí, significativo, justamente también en por esa. eso le dije yo, ¿ah? Y de hecho la 27701 le están actualizando a ese nuevo marco. Porque la 27701 está hecha con la del 2000, la edición del 2013. Entonces, por eso les dije también, no tuve tiempo de actualizar esa diapositiva del código de prácticas, así que me disculpo. Y ahora también inclusive el comité tiene otro nombre, entonces, sí, ahí me sabrán disculpar la audiencia, hay que reconocerlo públicamente y dejemos ahí la fe de ratas, ¿no? No es tan fe de ratas porque al final del día no quería poner el nombre completo, y a veces es mucho más fácil poner código de prácticas y controles, especialmente cuando alguien no tiene contexto de qué son controles. Medidas para modificar un riesgo. Perdón que te haya interrumpido, José. Sí, no, Jesús, no, perdón. tú descuida. Por acá también hay otro comentario que dicen, en México existe la ley de protección de datos y además existe un reglamento tomando con base el RGPD de la Unión Europea. Sí y no, porque, por ejemplo, tenemos la Ley General de Protección de Datos para los particulares, que tiene más una referencia a lo que era la Ley Orgánica de Protección de Datos española, que data, creo que de los 90, algo por el estilo, o a inicios de los Sí. 2000, no recuerdo muy bien. Entonces, al menos esa ley específicamente sí está viejísima. O sea, estamos basándonos en una ley que era pues, de los 90, básicamente. Nosotros la retomamos, pues adecuamos un poco y pues obviamente sale en 2010, y no es cierto, 2000 y cachito. No recuerdo muy bien Ujú. la fecha de salida de esa ley, pero sí está bastante desactualizada Bien. en comparación, por ejemplo, de la regulación o la ley de protección de datos en posesión de los sujetos obligados. Está muchísimo más Ujú. compleja o completa y pues sí tiene unos esquemas de protección diferentes a los, a los del sector privado. Ahí nada Ay, más como aclaración, la vale. única, o sea, ves, México es ese caso particular que tiene dos leyes de protección de datos
de 2 años bastante diferentes y que ven a dos modelos regulatorios diferentes. Por eso les decía que no es de recién que Europa volvió a ver. Los colombianos también les pasa lo mismo. Los colombianos con su norma del 2012 tienen una norma que está viendo hacia otro modelo regulatorio. Entonces, México es interesante porque tiene una para el sector público, otra para el sector privado y como tú bien lo has dicho, tiene esa normativa diferente. Por eso es que la guía del INAI que puse ahí, la guía de la parte de gestión en la implementación de un sistema de gestión de seguridad del dato personal, hay que tomarla con pinzas, porque no solo que tiene referencias a la normativa mexicana, sino que además es un modelo regulatorio que actualmente no es el imperante ni en Europa ni en Latinoamérica. La ley brasileña es del RGPD, la ecuatoriana es del RGPD, y cambian el enfoque que tiene por el hecho de que tiene un enfoque más hacia procesos que activos y además no habla de documentos de seguridad. O sea, tiene un montón de cosas. Entonces, sí hay que tomar un poco con pinzas ese criterio, pero sí es cierto que México tiene esa particularidad y ese desafío. ¿Ah? Sí, sí, es correcto. Por acá mencionan una pregunta y dice, ¿cuáles serían, a tu juicio, la importancia de regular legalmente la protección de datos y cuál sería su aplicación práctica? Bueno, la importancia de regular la protección de datos personales es porque se requiere básicamente ciertos incentivos para parte de las organizaciones en establecer el uso aceptable de datos personales. Entonces, es importante porque ante el riesgo digital hay una respuesta que es regulatoria. Entonces, requiere una respuesta holística porque no solamente se necesita normativa de protección de datos, sino un sistema que facilite ese diseño proactivo del futuro que implica el uso aceptable de datos personales desde el punto de vista legítimo, su protección, respetando los derechos y libertades de las personas, pero también desde la parte de vista que tiene que ver mucho más con la parte segura, que es la parte de ciberseguridad, donde hay algunos elementos que tocan datos personales, pero también todos los elementos de ciberseguridad industrial son muy importantes para las personas, pero no hay datos personales. O sea, si le hackean a una minera, datos personales que hayan, no son demasiados, pero puede ser un impacto grande a nivel de las organizaciones. Entonces, para mí es importante la protección de datos personales y su regulación porque el riesgo digital y su gestión necesita ciertas implicaciones regulatorias que alineen incentivos y también vayan dando cierta uniformidad. Eso es el punto de vista de por qué todos los países tendrían que proteger datos personales. Ahora, desde el punto de vista de países, nosotros como Latinoamérica tenemos el desafío de que como no somos países integrados, nosotros representamos mercados fraccionarios respecto de todos nuestras contrapartes comerciales. Entonces, si uno ve Ecuador, que es un país pequeño, y otros países semejantes, si es que uno no tiene un buen estándar de protección de datos personales, uno se queda atrás en la carrera de la transformación digital. Es necesario regular la protección de datos personales a nivel local, y porque algunos han entendido, y de hecho, justo en el podcast que tengo yo, en una entrevista que conversábamos con un abogado chileno, comentaba cuántos millones de dólares perdió Chile por no poder hacer negocios con Europa porque no tenía una buena normativa de protección de datos personales. Entonces, también es un tema de incentivos políticos y de incentivos económicos, porque en la era de la transformación digital, como los más grandes están empezando a regular, y es adecuado, la privacidad se vuelve un requisito de negocio para las empresas y también un requisito de relacionamiento político y comercial para los gobiernos. Entonces, desde ese punto de vista, la protección de datos nos tiene que importar y mucho, porque si no nos vamos a quedar atrás como países, cada uno de nosotros, de diferentes maneras. Algunos más, algunos menos, pero todos tienen que tener una normativa de protección de datos y el sistema tiene que funcionar, no solamente por decir que cumple, porque eso es un tema a nivel europeo, a nivel de Medio Oriente también hay estándares, inclusive China con sus particularidades grandísimas por el régimen que tiene, pero en Estados Unidos también inclusive hay una tendencia de mayor awareness por el tema de privacy. Entonces, protejamos a las personas, pero también es tema político, económico y de negocio en el sentido de las organizaciones. ¿Cómo debería operativizarse? Los modelos actuales tienen que tener esta aproximación de gestión del riesgo. Se necesita leyes con dientes, pero con un equilibrio, porque si tú pones muchos dientes, simplemente la empresa grande te dice, "No voy, no me interesa, es- por estar jugando, por estar ganando esto, voy a perder la mano". No, entonces es un poco complejo. Eso también es un tema muy importante en el equilibrio de la parte de las obligaciones. A veces quienes están muy metidos en la parte de activismo piensan que simplemente multas hipercuantiosas solucionan las cosas. No, simplemente las organizaciones se van a otro lado, se van al país de al lado que tiene menos regulación tan
hostil, y como nosotros no somos países integrados, se vuelve un poco más difícil todo ese tema. Entonces hay que hacer un análisis un poco más sofisticado de la parte normativa, hay que darle, hay que darle dientes a la ley y hay que complementar con política pública y también con una estrategia muy fuerte de generación de talento. Tenemos un gap enorme, 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 enorme en profesionales de privacidad especializados y que se requieren. Si el día de mañana se implementan todas las leyes de LATAM y todo el mundo quiere ser proactivo con la parte de protección de datos, no hay talento suficiente para poder atender a todos esos requerimientos que hay. Esto es una oportunidad de mercado para quienes quieren especializarse en eso, pero también es un deber que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si queremos llenarnos la boca de decir que hay que proteger a las personas, necesitamos talento que sepa de eso, personal especializado en eso. Entonces, en síntesis, proteger a las personas, intereses políticos y económicos que son legítimos, y también los intereses empresariales, cómo se debe llevar con tema de legislación que sea adecuada, que se vayan por el caño las banderas políticas, que es muy difícil. En Ecuador nos hicieron mucho daño los políticos oportunistas y la gente negligente, dándonos un texto normativo que tiene muchas deficiencias, no en el sentido de fondo de, yo no opino igual, sino que son manifiestas claras de redacción de párrafos incompletos. Es manifiesta ahí su incompetencia y es triste tener que decirlo. Dejar de lado esta parte, elevar el tema un poco más técnico, política pública de lado y también iniciativa privada y también estructurarnos y ponernos ágiles con estas oportunidades que hay. Así se promueve el ecosistema de protección de datos personales. PDP Expert tiene justamente ese enfoque de triple impacto. Queremos diseñar el futuro, de un futuro donde se esté estructurado el aprovechamiento legítimo de datos personales, apoyar a las organizaciones al aprovechamiento legítimo de sus datos y también a sus colaboradores, y eso es otro tema más de well-being y eso, pero bueno, esa es mi respuesta a este punto. Muy importante la pregunta. Muchísimas gracias. Recalcando ahí o retomando un poco lo que mencionas con relación a la parte de las regulaciones, sí es importante regular, pero es más importante tener un plan estratégico o un plan de acción para lograr justamente esa parte de las regulaciones. Por ejemplo, aquí en México, muchas personas dicen, no, pues es que necesitamos una ley general de ciberseguridad y no sé qué tantas cosas por el estilo. A opinión personal, sé que no todos van a coincidir conmigo, no es necesaria una ley de ciberseguridad, es más importante un plan de estrategia de implementación, un plan de trabajo, por así mencionarlo. Porque en una primera etapa tenemos una ley de protección de datos que nos puede ayudar sin ninguna especie de problema a guiarnos, a desplegar diferentes tipos de mecanismos de protección, ¿no? ¿Para qué? Pues obviamente es para datos personales, pero a partir de ahí puedes derivar toda la cantidad de información adicional, ¿no? Ese es, ahora sí que de cierta forma esa era parte a comentario. Sí es necesaria una regulación, pero es más importante un plan de acción, porque la mayoría de las leyes que se generan aquí en México, pues son nada más, sí, se vota, se manda a pleno, se aprueba, y lo único que queda es justamente pues en una especie de ley, no hay un plan de acción adicional. Digo, y para muestra un botón, por ejemplo, Ley Olimpia que tenemos aquí en México, en el cual nuestros colaboradores de prevención ciberviolencia hicieron hace un par de meses como que una especie de investigación y básicamente de todas las denuncias que hay con relación a difusión de contenido sexualmente explícito por parte de una persona hacia otra, solamente el 2% de todas las denuncias, eso solamente son de carpetas que pues ya están presentadas en el Ministerio Público, de cierta forma solamente hay un 2% de todas las denuncias que llegan a juicio, o sea, hay una especie de arreglo o cualquier cosa por el estilo. En el tema de protección de datos en México es exactamente igual. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, hay algún banco, hay alguna especie de escuela o cualquier cosa por el estilo que se le filtra la información y no existe una notificación hacia los usuarios en la que les digan, oye, estoy cumpliendo la ley, te notifico que hubo una filtración de datos? Eso no existe. Es muy poco las organizaciones o las escuelas o pues en general las organizaciones del sector privado que hacen justamente eso, ¿no? Generar esa parte de cumplimiento de ley. Entonces, tomar en cuenta muy en cuenta eso, ¿no? Creo que parte de las últimas preguntas es
gestión de riesgos de datos personales puede iniciar el diseño de la Oficina de Protección de Datos Personales o cómo lo gestionas? No entendí muy bien la pregunta, o sea, tal vez establecer una metodología, si se refieren a eso, o sea, es un requisito necesario a la hora de uno implementar, definir cuál es la metodología, ¿no? O sea, documentalmente se tiene que definir hasta poder manifestarlo y esa definición implica el alcance de la gestión de riesgo que se va a hacer, roles y responsabilidades. ¿Quién lo hace? Pues en la práctica la hace quien te asesora, ¿no? Aunque en los documentos se suele poner que lo hizo tal persona y lo aprobó tal otra, pero en la práctica se hace así. Una oficina de protección de datos no es muy realista que las organizaciones tengan una oficina de protección de datos. Yo he asociado empresas grandes y casi nadie constituye desde inicio por diferentes cosas. Una de las cosas es porque nadie está planeando bien financieramente esto. Una de las publicaciones que voy a hacer dentro de poco es cómo hacer una planificación del año en materia de protección de datos, porque a veces no es la falta de voluntad, sino la falta de planificación. Pero ¿quién lo debería hacer? En este caso es un requisito que uno debería tener en cuenta si es que está implementando en el equipo que te está asesorando o internamente, quien vaya a tener un rol interno, asumir la parte de la gestión y gobierno de la protección de datos. O sea, responsabilidad organizacional interna. Tendría que estar desde las competencias que van a hacer ese monitoreo. Generalmente, si es que son organizaciones que tienen un componente de operación más complejas desde el punto de vista de sistemas y demás, sería más recomendable que sea alguien de seguridad de la información, teniendo en cuenta todos los requisitos de protección de datos, porque al abogado no le va a dar el ancho de banda para entender cuáles son las amenazas a la privacidad técnicas. Entonces, si es que no tiene formación hiperespecializada, y no siempre hace sentido que el abogado interno tenga esa formación, no hace sentido en sentido de negocio, entonces depende mucho de eso, más o menos tirando ahí algunas ideas de lo que más o menos entendí la pregunta. Gracias. Esperamos que esa respuesta, pues, obviamente, suple esa pregunta. Y por acá mencionan la Ley de Protección de Datos y el Reglamento General de Protección de Datos se complementan. O sea, es decir, si una organización cumple con el RGPD, automáticamente le permite cumplir con una ley de protección de datos y viceversa. Es muy buena esa pregunta. A mí me agrada bastante porque como yo tengo el background de firma global, para nosotros es súper importante el tema de gestionar la protección de datos personales en múltiples jurisdicciones. Entonces, la respuesta es sí, generalmente sí, pero no es un sí de simplemente un control C, control V. ¿Cómo se debería gestionar esto? Depende de qué estés haciendo. Si es que es una empresa multinacional, que opera en varias jurisdicciones, debería definir un estándar específico que quisiera cumplir y en función de eso va definiendo todas sus políticas desde ese estándar y desde el corporativo da el direccionamiento de lo que se tiene que hacer en diferentes puntos y va estableciendo las directrices y asesorándose con consultores locales para poder hacer adecuaciones a ese estándar. Si es que las normativas de protección de datos locales son menos proteccionistas, es recomendable que escoja las que son más proteccionistas por el hecho de que hay una tendencia regulatoria hacia allá y también por el hecho de que como toda su operación está integrada, puede ser muy complejo integrar un estándar menor que después, si esa regla se extiende hacia otros, por el flujo de datos que hay a otra jurisdicción, puede terminar estropeando un montón de cosas. En síntesis, lo más adecuado es desde el corporativo establecer un estándar, generar la documentación, establecer las prácticas, hacer las correcciones y implementar las partes técnicas también, depende un poco de cómo operen. Y la adecuación de prácticas y modelos y estas cosas hay que adecuarlas a nivel local. Por ejemplo, en Ecuador, el artículo 12 de la ley ecuatoriana es idéntico casi al 13 y 14 del RGPD. Y los avisos del RGPD sirven para Ecuador, pero hay que cambiarle cierta redacción. Lo propio va a suceder dentro de los proyectos de ley que hay. Y, por ejemplo, si es que uno tuviera una operación multinacional en Colombia, tienen como aceptable el tratamiento de datos bajo el consentimiento tácito. En Ecuador no, en el RGPD tampoco. Entonces, si vamos a operar conforme a RGPD, podría hacer sentido, dependiendo del caso específico, no arriesgarse a no recolectar bien el consentimiento, en el sentido de un consentimiento no tácito. Depende mucho del apetito de riesgo de cumplimiento. Riesgo de cumplimiento, no me estoy refiriendo al riesgo de derechos y libertades, que es importante gestionarlo, sino si a la empresa le importa o no cumplir. Si es que a la empresa le hace más sentido no cumplir ese estándar, que suena feo esto, pero es la verdad, no lo va a cumplir.
simplemente va a saber que se expone a ese riesgo y va a asumir el riesgo. Es la verdad, así funciona. ¿Cuál sería mi recomendación a nivel Latinoamérica? Yo diría que si no operan y no tienen muy pensado en el corto plazo a ver hacia Europa, un criterio más interesante puede ser el brasileño. La ley brasileña es bastante compleja, entonces si uno logra, y de hecho muchas empresas que sientan a sus regionales legales y corporativos en Sao Paulo, lo que hacen y que operan ahí, hacen es, se hace lo de acá y todos ustedes del resto, o sea, adecuan más o menos esto. Entonces, es algo que quizá no siempre es intuitivo, pero para algunas empresas, no para todas, no es para todas, pero para algunas puede hacer sentido tener como estándar no el RGPD, sino la ley brasileña. Pero ese tema es bien interesante, hay que saber gestionarlo, es posible y no es, la respuesta es, no es una traspolación directa, sino es toda una cuestión de estrategia de cumplimiento y de gobierno corporativo. Gracias. Por acá nos hacen mención, ¿qué software recomiendas para la gestión y el tema de cumplimiento? Si es que hay alguno, digo, porque sé que hay N cantidad, Sí, ¿no? hay un montón de softwares GRC y depende mucho del caso, del caso el que sea. Hay organizaciones que son pequeñas que no les daría el ancho de banda para tener un proveedor tan grande como, por ejemplo, OneTrust, que es enorme. No va a poder ni siquiera pagar la licencia más barata. Uno de los temas que hay ahora complejos es que las licencias no son muy baratas y también que las soluciones están muy pensadas a nivel europeo en cuanto a su propuesta de mercado y a nivel de soporte. Entonces, ¿qué software recomiendas? Hay los GRC, depende del caso que haya. Hay grandes, pequeños, depende de lo que tú necesites. Hay algunos que solo hacen la parte de privacidad, otros que te integran, otros sistemas de gestión. Entonces, depende mucho del caso de negocio que tengas, del tamaño de la empresa de la que estés asesorando, del budget que tengas. Lo más importante en realidad es el equipo, la metodología, los roles y responsabilidades, las políticas. El software es importante porque con el enfoque a procesos que tenemos y la complejidad que se tiene, y gestionar todo eso es complejo. Pero si es una organización mediana, puede quizá no hacer mucho sentido comenzar por ahí. Es una herramienta. La herramienta es útil en la medida en que uno sepa cómo usarla. Entonces, depende del tipo de organización. Y no solamente el tipo de organización, sino también de la realidad de la organización. Por eso es que en las herramientas decía, según tus necesidades y posibilidades en la presentación, porque hay organizaciones que tienen la necesidad, pero no tienen la posibilidad por X circunstancias. Muchas gracias. Y creo que es la última pregunta que tenemos por acá. Dice, ¿sale rentable externalizar la protección de datos a una empresa pequeña? O sea, sí, bueno, rentable como proveedor externo depende. Depende de la empresa pequeña. Si es una empresa pequeña que tiene está en el ojo del huracán, podría no salir rentable. Si es que es una empresa pequeña que sabes que no va a tener muchas necesidades en el ciclo de vida de sus obligaciones, podría ser rentable. Eso desde el punto de vista de proveedor. Desde el punto de vista, siendo tú una empresa pequeña que va a externalizar las cosas, puede hacer mucho más sentido porque es un tema, según el riesgo al que estés expuesto, que va a requerir una atención muy robusta. El problema de ahora es que los consultores que más o menos se plantean eso, no entienden muy bien el planteamiento. Pienso mucho en los abogados en este caso, los de tech están un poquito más descontaminados de algunas cosas, pero el cobro por horas no siempre hace mucho sentido y sobre todo cuando tu conocimiento es hiper especializado y mi hora facturable, cientos de dólares. ¿Cuántas vas a poner? 7 horas para atenderle tal cosa y le va a costar $500, $600, no hace mucho sentido. De como un retainer fijo, ¿no? Como una especie de modelo de suscripción. Entonces hay que plantear bien el business case, hay que ir topando ciertas cosas de pricing y también entender bien el modelo operativo. Hay que tener mucho cuidado porque si es que uno se compromete como proveedor con algunas cosas que no entiende bien qué va a hacer, luego se puede exponer a mucho riesgo y va a salirle el tiro por la culata. Entonces, el tema es depende, cuál es tu mercado objetivo, qué es lo que tú quieres abarcar y también hay que entender mucho cómo se vaya desarrollando este tema de los ecosistemas de protección de datos a nivel Latinoamérica, especialmente en Ecuador, que no tenemos todavía autoridad de protección de datos. Entonces, es un tema de negocio, tiene que ver con pricing, tiene que ver con modelo operativo, tiene que ver con el mercado objetivo. Entonces dependerá mucho de eso, pero puede ser rentable, sí. Nosotros como PDP Expert lo hacemos y somos una empresa y sobrevivimos, digamos, entre comillas, sobrevivimos, o sea, vivimos de eso. Entonces, de haber negocio hay, pero hay que hacerlo bien. Si no, después no lo sufre mucho. Excelente. Pues, Pablo, digo, en general no veo más preguntas por acá, por este lado. Entonces,
pues al momento te agradecemos tu participación en esta jornada de protección de datos. Durante el día de hoy pues estaremos haciendo llegar tu constancia también. No sé si gustes, pues ya para finalizar, algo pues de cierta manera como alguna especie de mensaje final, ¿no? Sí, muchas gracias, Jesús. Un gusto. Ha sido una sesión un poco larga. Yo a veces soy así porque soy muy hablador. Para cerrar, nada más invitarles a todos a hacer el diseño proactivo del futuro. Este tema tiene que ver con negocio. Yo vivo de esto, entonces no soy una madre Calcuta de protección de datos personales, pero sí hay un tema muy importante y es que estamos jugándonos el futuro de nuestra sociedad en el tema de lo del riesgo digital. Esto tiene que ver mucho con personas, tiene que ver mucho con ayudar a las personas y con diseñar un futuro que sea mejor, aprovechando todas las cosas que tenemos en la mano y mitigando muchos riesgos. Entonces, hay mucho mercado en protección de datos personales a nivel LATAM, muchísimo, 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 muchísimo. Estamos cruditos. Hay muchas oportunidades, pero también exige mucha colaboración y esfuerzo. Entonces, mi mensaje es, anímense a meterse más en el tema de protección de datos. Colaboremos mucho, que esto tiene que ver mucho con el diseño del futuro, tiene mucho que ver con propósito y pues bueno, en mi caso, siempre a la mano para poder apoyarles en lo que uno pueda y también por ahí invitarles al podcast que tenemos de protección de datos personales, porque justamente el secreto es la generosidad y el compartir. Entonces, les mando un abrazo grande y éxitos en toda su jornada de implementar, gestionar y gobernar la protección de datos. Excelente. Pues Pablo, reitero, muchísimas gracias y ya como para finalizar, durante el día de mañana va a haber una charla para, de cierta forma, con relación a protección de datos, pero pues un poquito más enfocado a personas adultos mayores. Y el día sábado vamos a tener justamente un taller para desarrollar pues una estrategia de protección de información. Previo inclusive a la implementación o la adquisición de una solución o tecnología de DLP para los que estén interesados. Entonces, reitero, te agradecemos muchísimo tu participación.